Mauricio, gracias. Muy buenos días para todos. Un gusto estar acá en este magnífico evento. 40 años, dicen que la vida en las personas después de los 40 es cuando empieza a trascender, ¿no? Imagínense en una organización como esta, entonces, trascender mucho. De verdad, un placer estar acá con ustedes, muchas caras conocidas, inevitable, muchos recuerdos de muchos momentos en diferentes etapas de la vida, y por ahí quiero iniciar tal vez una visión un poco de abajo hacia arriba. Recordaba yo en noviembre del 2015, resulté encargado de una superintendencia, ¿no es cierto? Y en mi encargo tuvimos un problema con una entidad. Y en esa entidad, el 18 de noviembre, con muchos de los que están aquí, nos tocó tomar la decisión de liquidar la entidad, obviamente coordinando con la doctora María Inés en su momento, todo su equipo, cómo pagábamos el seguro de depósitos, cómo nos íbamos a activar, algo que creíamos que como estaba en los libros, como habíamos hecho muchas pruebas, etcétera, iba a ser relativamente fácil. Fue un gran esfuerzo, pero al final me recordaban los del equipo Fogafín, doctora Juliana, logramos pagar el seguro de depósito a cerca de 3.500 personas, 7.000 ahorradores involucrados, la mitad tenían seguro de depósito, un monto de 38.000 millones de pesos, y lo más interesante fue un pago que se hizo en los primeros 3 días en un 80% de ese total de ahorradores. Cuando uno cuenta estos números y estas cifras, pues hoy, cuando la tecnología y los pagos son instantáneos e irreversibles, ¿no es cierto?, creemos que eso es un dado por el desarrollo del sistema, pero realmente no es así. Entonces, un poco mi aproximación, evocando esa experiencia y estando de abajo hacia arriba, quisiera que avanzáramos un poco en recorrer esa historia de lo que fue vivir esa experiencia. Indudable, para en mi caso particular, haber pasado por Fogafín, también lo mencioné. Después de ese encargo de los 10 meses, nos decían, uy, en 10 meses una familia tiene un hijo, ¿no es cierto? Eso ahí se pueden hacer muchas cosas, nos tocó intervenir. 6 meses después, 1 de junio, posesionado en Fogafín y siguiendo aprendiendo un poco más de todo esto. 1 año de servicio en Fogafín, cerca días más, días menos, y al final el ministro Cárdenas me llama otra vez a prestar servicio en la Superintendencia Financiera. Allí inició una buena jornada a través de 3 gobiernos. Así que al final un poco lo que quiero compartir con ustedes son estas reflexiones del corazón, reflexiones de un equipo, de un amigo, de un privilegio de haber poderle servido al país y por supuesto haber hecho parte de todo este gran equipo. Voy a hacerles una confesión. Esta diapositiva se caracterizaba por resaltar que un asegurador de depósitos, porque siempre lo creímos así, lo sigo creyendo, era o es no solamente caracterizado por su fortaleza, sino también por su discrecionalidad. Y me pareció creativo, el tiempo me está diciendo que no fue así, me pareció creativo calificarlo de un pilar silencioso. Y resulta que la única expresión que ha calado hoy, Mauricio, ha sido que el asegurador de depósitos, por supuesto porque lo es, básicamente es un pilar silencioso, discreto, y yo quise hace 2 minutos cambiar la expresión silencioso por activo, porque incluso que tal vez pensábamos, el ejemplo me encantó lo de la llanta de repuesto. Yo soy amante de los carros, para los que me conocen, dije, pero es que más que una llanta de repuesto, hoy un seguro de depósitos es como un airbag, es como un estabilizador de tracción. ¿Por qué? Porque siempre está activo, no está esperando que pase algo malo, es algo estructural, hace parte hoy de la seguridad de los vehículos y salva muchas vidas, y nunca, casi nunca, nos damos cuenta de que se activó. Por eso quise usar la expresión y reconocer realmente que hoy la realidad nos está llevando. Hoy hago parte, somos colegas del sector financiero y he aprendido mucho en el grupo Gran Escuela de entender lo importante de reglas claras de juego, lo importante de tener certeza de que la institucionalidad funciona, es lo que permite realmente que el país pueda avanzar ahora desde el lado de promocionar negocios. Entonces, por eso creo que esta infidencia es un pilar silencioso y además activo, ¿no es cierto?, protege confianza y que realmente mantiene una dinámica de transformación. También confieso que cuando me dijo el ministro Cárdenas, vamos para Fogafín, yo le dije, ¿y allá qué vamos a hacer? Si allá hace rato no hacemos muchas cosas, etcétera. Me demoré 8 días, me equivoqué de cabo a rabo, 8 días en enamorarme de este gran equipo.
Luego ya no me quería ir, le dije al ministro 2 veces, ministro, yo no me quiero ir para la super, déjenme acá en Fogafín, que estoy muy bien, estamos haciendo muchas cosas, pero bueno, la vida evoluciona. Reflexiones, 4 mensajes fundamentales, vuelvo y les digo, no con la pretensión de abarcar todo lo que tal vez en su experiencia han podido evidenciar, sino en lo que en mi interior me parece absolutamente fundamental. Inicio de abajo hacia arriba. El rol de un asegurador de depósitos lo vemos cada vez más importante. Yo creo que reaccionar es importante, claro que sí. Quien no tenga capacidad de reacción, pues definitivamente no cumple su propósito. Pero hemos aprendido a lo largo del tiempo, como les digo, esa última experiencia, la última intervención de una entidad en la vida real hace 10 años ya, que es muchísimo más importante estar preparados para anticiparnos a evitar problemas. Anticiparnos a tener capacidades de cómo reaccionamos antes de que los problemas se materialicen. No es chévere, créanme, intervenir en una entidad no es chévere. Las horas antes de la intervención, usted sienta a la junta directiva, a los dueños en la sala de juntas de allá de la superintendencia, usted empieza un juego, el policía bueno, el policía malo, los tiene ahí, pongan tanta plata y al final todo el mundo sale perdiendo. Entonces, en realidad, el rol de poder anticiparnos todas esas tendencias, etcétera, creo que el valor de Fogafín es que ha logrado trascender en el sentido de anticiparse. Cuando uno estaba en la superintendencia, uno decía, uy, no, es que yo no quiero que se comparta mucha información porque allá en Fogafín, ¿qué van a hacer con esa información? Hoy por hoy digo, afortunadamente sigue siendo así, sé que se fortalecen esos lazos cada vez más porque el rol de anticiparse es fundamental. Lo segundo es, claro, todos los libros de texto, y lo vamos a ver hacia adelante, los aseguradores de depósitos son reacciones a las crisis, todos, en las proporciones que sean, son reacciones a las crisis. Colombia, tenemos que ser absolutamente sinceros y sensatos, también valga la expresión en decir que aprendimos de las crisis, pero no solamente de las nuestras, aprendimos de las crisis de lo que en Colombia pudo haber sido y no pasó. Para nosotros veía aquí a doctor Vargas, me dice, mi compañero de crisis, la pandemia. La gente cree que en la pandemia, pues es que pasamos chévere y que solamente fue lavar el mercado antes de que llegara a la casa o quitarse la ropa, porque no era posible ingresar con ropa que estuvo en la calle, en las casas. Es sentarse técnicamente. Yo tengo una foto que me evoca mucho y es, hacía mucho tiempo el superintendente no iba a la junta directiva del Banco de la República, nos tomamos una foto y allá nos tocó sentarnos a pensar qué era lo que teníamos que hacer. Entonces creo que nosotros hemos aprendido definitivamente mucho de lo que llamamos crisis afuera, aquí adentro por supuesto en dimensiones diferentes, pero hemos aprendido mucho en que esas crisis al final del día se convierten en oportunidades. Somos buenos alumnos, no tenemos que estar viviendo las situaciones para aprenderlas y eso definitivamente Fogafín y las demás instituciones de la red de seguridad han funcionado muy bien. El tema de la confianza, pues ya lo han dicho todos, pero creo que la confianza es un activo necesariamente colectivo. Desde ahora en Grupo Aval digo, menos mal Fogafín puso ese bendito sello que dice abajo, Fogafín, su ahorro es un ahorro protegido por el seguro de depósitos. Yo antes lo veía como, eso es una carga adicional, etcétera, pero hoy afortunadamente nos sirve para ir educando, nos sirve para ir creando ese sentimiento de colectividad y seguramente, lo decíamos allí, la discrecionalidad de esos ahorradores del seguro de depósito. Es una realidad, los seguros de depósito pues existen, pero es muy importante saber en nuestro entendimiento, como lo veíamos en su momento y que hoy trasciende un poco, en que la inestabilidad financiera pues sigue estando presente, cada vez es más frecuente, cada vez tendrá diferentes causas, la digitalización, etcétera, activos diferentes, pero tienen de común ese principio fundamental en que los ciclos económicos existen y los ciclos económicos, digamos, hemos pasado dos muy fuertes, por llamarlo así, recientemente, no solamente la pandemia, pospandemia y ahora básicamente en los últimos meses de entender un poco que en el mundo pues geopolíticamente está más encrispado, existen muchas diferencias que nos ayudan a entender que esa entidad bancaria promociona y facilita cosas. Gran Depresión del 29 al 33 definitivamente nos llevó a una crisis monumental y de allí nació el FDIC, ¿no es cierto?
con una cobertura de $2.500 de la época, ¿no es cierto? Era el mensaje que se quería enviar específicamente. Un seguro explícito, un seguro que buscaba de alguna manera complementar la supervisión. Y realmente, ¿por qué es relevante esta discusión? Lo entendí cuando me dijeron, Jorge, tenemos que avanzar en un memorando de entendimiento con la FDIC, hay que ir a la reunión de aseguradores de depósitos a suscribir esto con la FDIC. Pero nosotros, ¿por qué vamos a suscribir con la FDIC? El referente mundial de funcionamiento. Dentro de mi ignorancia, no encontraba el valor. Hoy claramente entendemos por qué sucedió de esa manera. La Segunda Guerra Mundial, otros elementos específicos. El otro referente para nosotros es Japón. Nos sentábamos permanentemente a entender qué era lo que hacía Japón, cómo lo hacía Japón, por qué su sistema de garantía funcionaba como funcionaba. Tuve el privilegio de representar a Colombia en la reunión de aseguradores en Corea del Sur, una dinámica también muy importante, muy interesante de por qué esos seguros de depósito, y todos tenían de común, y por eso quiero evocarlo acá en esta celebración de 40 años, en que Fogafín es una entidad que claramente recoge todos esos estándares de talla mundial. Es una entidad que está permanentemente evolucionando, de manera discreta, de manera silenciosa, como lo queramos llamar, pero claramente muy cercana y con gran reconocimiento al mundo de los aseguradores de depósito. Fogafín, pues ya esto yo creo que de alguna manera todos hemos entendido su razón de ser, su funcionamiento, etcétera. La institucionalización del seguro de depósito nos está ayudando y nos ayuda permanentemente a tener una visión muy diferente de qué es lo que pasa en el sistema financiero, una buena aproximación, una responsabilidad combinada, que creo que es absolutamente importante respaldar. Tal vez lo menos importante, siendo muy importante, es el pago del seguro de depósitos de lo que hace Fogafín. Eso es un mecanismo, está allí, pero las demás tareas que tiene Fogafín son realmente mucho más demandantes y mucho más complejas. Por acá veía a Raquel, que en su momento nos hizo la evaluación del EFSAP y nos decía, es que ustedes tienen demasiadas tareas en ese Fogafín. Fogafín tiene muchas cosas por hacer, porque es que somos al final del día el que responde en Fogafín, lo digo como sistema, somos los que de alguna manera tienen esa responsabilidad de ser el de última instancia, el de evento de última cola, lo tiene que administrar Fogafín. Ahí no hay un Ministerio de Hacienda, ahí no hay otras autoridades, es Fogafín. Entonces, al final del día, el jugador que uno realmente necesita tener entrenado, dispuesto, preparado es, ¿pagamos el seguro de depósitos? Claro que sí. Pero es que ya esa es una tarea que yo creo que al final del día se vuelve operativa. Pero tener la capacidad de poder utilizar el resto de herramientas para poder llegar a ser esa entidad que resuelve todos los eventos de cola, pues es una situación muchísimo más compleja. Entonces, un hito de nacimiento, un hito que definitivamente nos enseñó muchísimo en esa crisis hipotecaria de finales de los 90 e inicios de los 2000, donde efectivamente pues, Fogafín avanza y aprende muchísimo. La mejor época de Fogafín yo creo que se ha venido consolidando a partir de esos aprendizajes y lecciones del año 2000, unas primas basadas en riesgo. Todo el mundo, Fogafín, le decían en su momento, nos envidiaban como país porque somos un esquema de seguro de depósito fondeado. Todos los demás esquemas de seguro de depósito difícilmente tienen la capacidad de estar prefondeados como Fogafín lo tiene. Claro, en el año 2000 preguntábamos cuánto era la reserva que tenía Fogafín para enfrentarse frente a la crisis hipotecaria de finales de los 2000. A plata de hoy, más o menos 800.000 millones de pesos. Imagínense ustedes cómo pueden enfrentar una crisis del tamaño de lo que sucedió a finales del 90 con ese monto de dinero. Pero la creatividad de los equipos técnicos, financieros, los jurídicos, la figura del capital garantía, etcétera, aquí están muchos de los creadores de esas instituciones, permitieron que aún sin dinero se pudiera gestionar, pero hoy por hoy tener primas basadas en riesgo, si usted es muy grande paga más, si usted es más pequeño paga menos, una visión prospectiva, tenemos que empezar a calificar y por eso un acercamiento basado en riesgo, mucha coordinación, muchas gracias. Por si no se han dado cuenta, hay que mover la palabra. Mucha coordinación, la creación de la institucionalidad, de acuerdo con el doctor David en la URF, discutíamos cómo creamos ese comité donde realmente pudiéramos, que no fuese de personas,
que siempre han existido grandes profesionales en todas las entidades de la red de seguridad, pero queríamos hacer algo que fuese más institucional. Se creó un decreto de la Comisión Interinstitucional de Resolución de Entidades Financieras, FOGAFIN, Banco de la República, Ministerio de Hacienda, la Super, en fin, ir avanzando en tener unos esquemas muy importantes. Y la parte más interesante de haber estado en FOGAFIN es aprender a gestionar portafolios. Es un juego al final del día porque uno no gestiona, es un portafolio bastante pasivo. En mi época me tocó 5.500 millones de dólares, hoy es mucho más. Ahí veo al doctor Jairo enseñando con la paciencia que lo caracteriza, enseñándole al director que acaba de llegar por qué no podíamos hacer todo lo que yo quería que se hiciera, y seguramente en esa dinámica iba funcionando, pero realmente importante también de resaltar otra tarea es: la plata está muy bien administrada, es una plata que estratégicamente está bien distribuida, más allá de si la función de tamaño es importante o no es importante, si el 85 afuera o 15 adentro, son discusiones menores, pero el país puede tener la tranquilidad de que esta institucionalidad en esta época moderna del asegurador de depósitos pues lleva a que esos recursos estén claramente disponibles para poder ser utilizados cuando el sistema lo requiera. Y una evolución reciente, ya empezar a mejores prácticas de lo que veíamos, fue consecuencia de la crisis del 2008 en mercados desarrollados, ejercicios de estrés, planes de resolución bancaria, mecanismos alternativos, banco puente, banco bueno, banco malo, en fin, y una participación muy preponderante en estar presente en el escenario internacional. En muchas ocasiones, y sé que recientemente la doctora Juliana está asumiendo esa responsabilidad, liderando en la región las discusiones sobre los fondos de aseguramiento de depósitos. Claramente, el orgullo y el mensaje desde adentro de lo que viví es dar fe de que efectivamente FOGAFIN es un referente regional. Pero esta tarea es una tarea, por eso lo decía, activa, va cambiando permanentemente en el tiempo, es mucho más dinámica. Aquí ya se han enunciado algunos elementos, pero definitivamente la estabilidad está presente, hay unas reglas de juego muy claras, pero hay un sector que está en transformación y un sector que va avanzando todo el tiempo buscando promover iniciativas totalmente diferentes. Y en ese mundo creo que absolutamente fundamental poder entender cómo es que, además de la tarea en la que FOGAFIN ha hecho parte, pues esto obedece a una estrategia integral. Tal vez la mejor expresión de cómo se coordinan las políticas públicas, tal vez la mejor expresión de cómo la institucionalidad y la red de seguridad financiera de este país ha avanzado, lo podemos ver en muchos de estos hitos. Vuelve y juega, no es una lista exhaustiva, pero a mi juicio creo que van marcando unos parámetros definitivos para poder estar hoy celebrando estos 40 y seguramente espero poder estar celebrando muchos más en su existencia FOGAFIN. La creación de FOGAFIN en el 85, por supuesto el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, una ley 510 del 99 que nos ayudó a salir de muchos de estos temas, de la crisis y la creación de la Superintendencia Financiera en el año 2005. Un mundo en el cual los riesgos eran más importantes que los mismos números, no era garantizar una solvencia per se, no era garantizar unos estándares específicos, sino ir moviéndonos en diferentes elementos: en protección al consumidor, en adopción de estándares contables, el decreto 2555, compilación normativa, un trabajo extensísimo y grandioso que nos ayuda hoy a tener un orden de muchas cosas, la creación de de la unidad de regulación, estándares prudenciales. Tal vez alguien podría decir, es que como yo salí de la superintendencia, me encontré a alguien en un aeropuerto y dijo, no, pero es que usted le fue súper bien, usted le fue fácil, usted no le tocó ninguna crisis, usted no le tocó intervenir a nadie. Yo lo miraba y decía, bueno, si usted me va a calificar porque no me tocó intervenir en alguna entidad, seguramente es una muy mala calificación, pero existieron muchos retos muy grandes precisamente para evitar en la red de seguridad de que esto se materializara en un problema mayor. Yo lo veo de una forma diferente y creo que venía acompañado con adoptar una línea clarísima en mejores estándares en gestión de riesgos, preventivos, proactivos, que seamos capaces de preparar a que las entidades solucionen y gestionen sus problemas, si es que existen, o sus riesgos, de una mejor manera internamente.
más capital, mejor calidad de ese capital, unas interrelaciones con otros riesgos que antes no parecían relevantes, la discusión del CEFEN, tengo que confesarles también, hoy no hay reunión, incluso dentro de mi ambiente laboral, donde me recuerden que yo era el defensor del CEFEN, cosa que me sigue enorgulleciendo, porque si no fuese así, tal vez hoy estaríamos cantando en ese elemento. De pronto hubiéramos implementado, doctora Juliana, algún mecanismo de esos de transitorios que el banco ya no nos presta, pero Fogafín nos puede prestar como sistema. Muy bien. Luego, una definición donde entendimos todos que es que los retos de esta transformación de negocios son fundamentales. Sandbox regulatorio para probar cosas, porque si vemos que esas tecnologías llegan a las entidades, hoy hablamos de depósitos electrónicos, pues fácil, pero en su momento las CETPES que se autorizó aquí el doctor David trabajando con la doctora Ana Fernanda Mayhuasca en su momento en regulación, pues discutíamos, tenemos que tener unas licencias diferentes, depósitos electrónicos, hace tanto tiempo, hoy son 9 las sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos que además están en Fogafín porque también tienen seguro de depósito, ¿no es cierto?, como resultado de esta tarea, normas de ciberseguridad, normas de resiliencia operativa frente a ataques cibernéticos, y nos lleva un poco a pensar que el contexto Fogafín ha sabido leerlo, no solamente las demás autoridades. Si Fogafín no hubiese sido pasivo tal vez, pues muchas de estas cosas las hubiera visto pasar y simplemente no hubiese reaccionado a mi juicio, tratando de revisar esta evolución, pues claramente 98-99 el número de entidades y su composición sobre todo viene cambiando de una manera muy importante. Era natural que pasara en el 98-99 el número de entidades, pero si ustedes se van dando cuenta, a partir del 2015 empiezan a llegar otros tipos de entidades financieras. 63 entidades hay hoy en Fogafín, inscritas como requisito para su funcionamiento, pero no son solamente bancos, las 9 CETPES que ya habíamos mencionado, compañías de financiamiento, etcétera. Entonces es una industria que ya no es solo pensar en un banco que capta ahorro público y presta, es una industria que claramente en su composición incorporan elementos de innovación, elementos de transformación tecnológica y ni qué decir de producto. ¿Cómo es que los depósitos electrónicos están cubiertos por el seguro de depósito? Solo por ponerles allí alguna referencia de lo que hemos venido discutiendo. Las fintech, que siento que es un reto muy importante, en donde tal vez las fintech nacieron inicialmente con ese concepto de yo soy capaz de hacer lo que los bancos no son capaces de hacer, hoy claramente son muy cooperativas, están, digamos, de alguna forma evolucionando indistintamente con el sector financiero, hacen parte de la banca tradicional, pero el número de agentes que hoy vemos es cada vez más grande. ¿Y eso por qué, Jorge, debería ser un motivo de reflexión en estos 40 años? Porque básicamente las capacidades de velocidad, lo mencionó Mauricio, lo mencionó Luis Fernando, lo vemos todos los días, pues un banco lo pueden depositar, incluso en la función más básica, lo pueden depositar en minutos, lo pueden desocupar, perdón, en minutos. Entonces realmente la velocidad es importante, inteligencia artificial es que ni siquiera son comandos, son agentes que ayudan a hacer que las cosas sean mucho más complejas y mucho más rápidas, hacen parte de toda esta discusión. Si el asegurador de depósitos entiende como autoridad de resolución qué es lo que causa el problema, es capaz de reaccionar más fácilmente. Si no lo logramos entender, es más complejo avanzar en ese mundo donde tal vez creíamos que teníamos los mejores estándares por estar en una industria tradicional que definitivamente hoy ya no es tan tradicional. Así los señores de las fintech quieran creer que son relativamente diferentes. Activos digitales. Pues sí, todos, la apuesta de que sí, que no, que una moneda digital, etcétera, pero yo creo que lo realmente importante es, hoy por hoy, no podemos taparnos los ojos a que las entidades hacen operaciones transnacionales y en diferentes tipos de activos. Ya no es solo peso, ya son diferentes monedas. Es normal escuchar a los muchachos hablar, es que yo tengo mi cuenta de ahorro en dólares en el app, no sé qué, yo utilizo la tarjeta, sí sé cuándo, y allí hay unos retos súper importantes en términos de entender. Y no es solo perímetro regulatorio. En mi época, tal vez alguien hubiera dicho, no, eso es fácil, superintendencia, haga algo. Vaya, visite, porque eso seguro hay captación. Realmente no lo es. Hoy ese concepto trasciende, una buena invitación a pensar también hacia adelante que ese concepto de captación hay que revisarlo. Efectivamente es demasiado restrictivo, es un concepto de 20 personas, 50 contratos y nos llevó a lo que nos llevó y hoy creo que esto nos está planteando unos escenarios diferentes más allá de quién supervisa y cómo se supervisa o qué institucionalidad respalda sus ahorros. Creo que al final también este volumen de activos transados
en los stablecoins, que son cada vez más como lo que parece ser que está calando mucho en la gente, como que está creyendo porque hay un respaldo, ¿no es cierto? Ustedes tienen dudas porque no tenemos respaldo, pues vamos a hacer una moneda respaldada, pero es que la emite cualquier persona, es descentralizada y siguen todos los demás elementos satélites brillando allí. Esta evolución, perdón, esa disrupción, pues básicamente requiere reflexiones hacia adelante sobre cómo un asegurador de depósitos que se ha caracterizado por ser anticipativo, por leer bien lo que está sucediendo en el mercado, por conseguir los elementos en su equipo técnico de visión de para dónde va un sistema financiero, pues requiere algunas discusiones. La primera, invitaría a que reflexionáramos un poco y pensáramos en los bancos digitales o entidades fintech que no necesariamente se califican como no tradicionales. ¿Por qué lo decimos? Claramente el riesgo operativo es mayor, esto no estamos descubriendo el agua, que el agua moja, pero definitivamente eventos como lo que hemos visto al finales de octubre, donde tal vez una nube un buen día no es activa, no está disponible y se caen los servicios. Nosotros discutíamos en su momento, bueno, ¿yo cómo hago una toma de posesión de una entidad que su información toda está en la nube? ¿Dónde está la nube? No, puede estar en Delaware, puede estar en India, puede estar reportada en Singapur y al final del día, no, hay mecanismos para llegar. Ok, tranquilos, la nube nunca se cae. Y yo en las últimas 3 semanas tal vez he visto a 2 o 3 de las corporaciones más grandes de servicios de nube con intermitencias e indisponibilidad del servicio. ¿Y cómo llegamos allá? Con unas dificultades bastante importantes. Esa infraestructura entonces ya no depende de las entidades. Y entonces el componente de riesgo para medir prima, para medir capacidad de reacción de un asegurador de depósitos, pues no necesariamente es la misma. Lo mismo sucede con la superintendencia financiera. La supervisión definitivamente es mucho más compleja y lo es también para un administrador de seguro de depósitos. Los activos digitales definitivamente están presentes, multijurisdicción, multiactivos, el dinero tokenizado. El dinero existe, no existe, es tokenizado, ¿dónde lo veo, cómo repongo contra él? 50 millones es suficiente o no lo es. Durante ese año extraordinario en Fogafín, todo el mundo decía, pues que 20 millones no era nada. Yo me volteaba con los técnicos y les preguntaba y me decían, no, es que el 99.9% de los colombianos están cubiertos en un 100% con 20 millones. Entonces, pues, si es así, ¿por qué no aumentamos? 2008, me recordaba Hernando la crisis financiera en los Estados Unidos. Estados Unidos dijo, lo subo a $250.000 desde 100.000, Europa hace exactamente lo mismo y nosotros con los mismos 20 millones. El ministro en su momento, nuestro presidente de junta en Fogafín, el doctor Cárdenas, me dice, ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos la tarea, dijimos 50 millones. Hoy 50 millones también podrían ser mucho, poquito, nada, no lo sabemos. El ahorro sigue cambiando, la dinámica de la composición del mercado sigue cambiando y creo que esos instrumentos además deberían tener en cuenta algunos otros instrumentos si es que queremos tener una estabilidad, una confianza que ya no radica única y exclusivamente en un sello de ser vigilado, sino un mercado que es totalmente abierto para muchos jugadores que no necesariamente son entidades financieras. Depósitos electrónicos los tenemos, pero está evolucionando cada vez más. Hoy hay pagos de toda naturaleza sin necesidad específicamente, a pesar de los muy buenos avances en otro tipo de activos. Y al final, siempre ha rondado en la cabeza de todos qué hacemos con esos emisores de stablecoins y de wallets. ¿Tenemos alguna responsabilidad o no tenemos ninguna responsabilidad? Creo que definitivamente el escenario en el cual estamos, donde decimos si es vigilado por la superfinanciera, sí, si no, no es sano para el país, no es sano para la evolución del sistema financiero, no es sano para que en este camino que estamos viendo de tanta transformación, pues nos ayude a avanzar. Entonces, definitivamente, en este tiempo, doctora Juliana, muchas gracias por su invitación. Definitivamente puedo dar fe desde adentro, desde abajo, de la fortaleza, la capacidad, de la entereza que ha tenido Fogafín para poder administrar, leer de manera activa, de manera permanente, todos los cambios y los retos que el sistema financiero en nuestro país se ha venido dando desde la creación de Fogafín. Así que felices 40 y es momento de seguir trascendiendo. Muchas gracias a todos por su atención.